Hay momentos en los que el aire se vuelve extraño, como si trajera consigo un recuerdo que no pediste, pero que insiste en aparecer. Tal vez ahora mismo sientas algo así. Una presión suave en el pecho, una imagen borrosa que cruza tu mente sin explicación, el eco de una voz que creíste enterrada hace años. Puede ser el olor de una casa antigua, el sonido de pasos en un pasillo largo, o una fotografía vieja que aparece de repente en tu memoria sin saber por qué. Algo del pasado se mueve, pero no llega del todo. Se queda a medio camino, observándote. ¿Por qué ahora? ¿Qué necesita mostrarte justo en este punto de tu vida? Este mensaje no aparece por accidente. Este mensaje te está buscando. En medio de ese silencio interno, antes incluso de comprender lo que se despierta, hay una frase que necesita plantar una semilla en ti. Hoy me permito escuchar a mi niño interior, sin miedo ni culpa, porque su voz también merece amor. Si esta frase tocó algo dentro de ti, escríbela en los comentarios para activar tu energía y permitir que el proceso se abra con más suavidad. Puede que esta sombra del pasado no venga con mala intención. A veces las sombras no son oscuras por ser dañinas, sino porque nacen de lugares donde hubo dolor, incomprensión o soledad. Tal vez no se trate de una persona concreta, sino de una parte de ti que quedó atrapada en un momento específico de tu historia. Esa parte recuerda cosas que tu mente consciente intentó olvidar para seguir adelante. Tardes interminables jugando en la calle hasta que la luz se apagaba, rodillas raspadas, risas mezcladas con llanto, el olor del pan caliente entrando por la ventana, la voz de una madre llamando desde la cocina, o el silencio pesado de una noche en la que sentiste que no te entendían. Esa sombra trae un mensaje, pero no lo grita. Lo susurra, esperando que esta vez sí la escuches. Quizás durante mucho tiempo sentiste culpa sin saber exactamente por qué. Culpa por no haber sido suficiente, por haber fallado a alguien, por no haber sabido defenderte, por haber callado cuando querías hablar o haber hablado cuando querías permanecer en silencio. Esa culpa se alojó en lo profundo, disfrazándose de responsabilidad o de fortaleza, pero hoy empieza a aflojar. El mensaje que llega desde el pasado no busca abrir la herida, sino mostrarte donde todavía duele para que puedas sanar desde la raíz. La energía es suave, aunque intensa, como si alguien tocara con cuidado un lugar sensible, diciéndote que ya no tienes que huir de ahí. Puedes sentir cómo tu cuerpo reacciona aunque no sepas explicarlo. Tal vez un nudo en la garganta, una lágrima que aparece sin razón aparente, un cansancio emocional que no es físico. Son señales de que algo interno está emergiendo. No es un retroceso, es una revisión consciente de lo que fue. A veces sanar no significa olvidar, sino recordar desde un lugar diferente, con más compasión y menos juicio. La sombra del pasado puede ser una versión tuya que aprendió a sobrevivir, pero nunca pudo descansar. Hoy, poco a poco, esa versión se acerca a ti para entregarte algo importante, una verdad que habías postergado. El mensaje podría no ser inmediato ni claro. Tal vez llegue a través de sueños extraños, recuerdos repetitivos, canciones que te encuentran en el momento justo, o encuentros que parecen casuales, pero no lo son. La vida tiene formas sutiles de hablarle a las personas sensibles, y tú lo eres más de lo que imaginas. Piscis suele cargar con emociones ajenas, historias que no siempre le pertenecen, responsabilidades afectivas que asumió demasiado pronto. Esta energía sugiere que estás listo para devolverle al pasado lo que no era tuyo y quedarte solo con lo que sí te corresponde, tu sensibilidad, tu profundidad,
tu capacidad de amar. Puede que al principio haya resistencia. Una parte de ti podría querer ignorar este regreso, cerrar la puerta y seguir avanzando como siempre. Pero otra parte, más honesta, reconoce que hay algo valioso aquí. Esta sombra no viene a quedarse, viene a entregarte un mensaje y luego transformarse. Quizás se trate de perdonarte por decisiones tomadas cuando no sabías más. Quizás de aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. O tal vez de reconocer que no todo fue tu culpa, aunque así te lo hayas repetido durante años. A medida que permites que este proceso ocurra, podrías notar una sensación extraña de alivio, como si algo pesado comenzara a soltarse del pecho. No es una liberación dramática, es silenciosa, casi íntima. Empiezas a mirarte con otros ojos, te hablas con más suavidad, te permites sentir sin juzgarte. La niña o el niño interior dentro de ti comienza a confiar, a creer que ahora sí hay espacio seguro para expresarse. Y eso cambia la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. La energía también sugiere que este mensaje del pasado puede influir en tus relaciones actuales. No para romperlas, sino para hacerlas más auténticas. Al sanar una herida antigua, dejas de proyectarla inconscientemente. Dejas de buscar en otros lo que faltó hace tiempo. Empiezas a elegir desde la calma, no desde el miedo. Esto no sucede de un día para otro. Es un proceso que se despliega lentamente, como una marea que sube sin prisa. En este momento de tu camino, no se te pide respuestas inmediatas ni decisiones drásticas. Se te invita a escuchar, a observar, a permitir. La sombra trae sabiduría, aunque al principio incomode. Trae información sobre lo que aún necesita atención, sobre lo que merece ser abrazado con ternura. Tal vez descubras que aquello que parecía una debilidad fue en realidad una sensibilidad mal cuidada. Y ahora, por fin, puedes cuidarla tú. Mientras este mensaje se va asentando, algo dentro de ti cambia de forma casi imperceptible. Sientes que tu historia no está rota, solo estaba esperando ser comprendida desde otro nivel. El pasado deja de ser una carga y empieza a convertirse en una base. No se borra, se integra. Y desde ahí tu presente se vuelve más liviano, más honesto, más alineado con quien realmente eres. No hay un cierre definitivo aquí, porque el mensaje sigue vivo dentro de ti. La sombra no desaparece del todo, se transforma en conciencia, en memoria sanada, en intuición. Tu camino continúa y lo hace con una nueva profundidad. Aún hay cosas por descubrir, emociones por entender, capas por soltar. Y eso está bien, no tienes que apresurarte. La energía sigue moviéndose, acompañándote, susurrándote que lo que vuelve del pasado no siempre viene a doler. A veces viene a liberarte, y tu proceso sigue abierto, respirando, evolucionando contigo. Aún hay más que se quiere decir, aunque no llegue con palabras claras. La sombra del pasado no se manifiesta de golpe. Se acerca despacio, midiendo tu respiración, tocando recuerdos como quien pasa los dedos por un álbum viejo sin atreverse a abrirlo del todo. Tal vez ahora mismo sientas una mezcla extraña: curiosidad y miedo, ternura y cansancio emocional. Eso es normal. Cuando algo profundo quiere salir a la superficie, primero mueve el agua para que notes que está ahí. No viene a arrastrarte, viene a ser reconocida. Porque lo que no se reconoce sigue repitiéndose en silencio. Hay instantes en los que esa sombra toma la forma de una sensación corporal, un peso en los hombros, una presión antigua en el estómago, un suspiro que sale solo. Otras veces aparece como una escena breve,
Tú, pequeño, mirando por la ventana mientras cae la tarde. Tú, esperando que alguien llegue o que alguien entienda. Tú, prometiéndote que serías fuerte, que no necesitarías tanto. Esa promesa infantil te sostuvo durante años, pero también te endureció por dentro. Hoy, sin embargo, la energía es distinta. No te pide que seas fuerte, te invita a ser honesto contigo mismo. Es posible que durante mucho tiempo hayas confundido sensibilidad con debilidad. Que aprendieras a callar lo que sentías para no incomodar, para no sentirte una carga, para no revivir viejas heridas. La sombra del pasado viene a recordarte que sentir nunca fue el problema. El problema fue no tener dónde colocar todo eso que sentías. Nadie te enseñó a hacerlo, y aún así sobreviviste. Eso ya habla de tu capacidad, pero ahora no se trata de sobrevivir, sino de vivir desde un lugar más completo. A veces el mensaje llega acompañado de una tristeza suave, no agresiva, casi dulce. No es la tristeza que destruye, es la que limpia, la que te hace bajar el ritmo, detenerte un momento, darte permiso para recordar sin huir. En esa tristeza hay imágenes muy claras. La calle de tu infancia al atardecer, el ruido de un balón golpeando la pared, risas que se perdían con la noche, el olor a jabón o a comida recién hecha. Todo eso sigue vivo dentro de ti, aunque hayas crecido, aunque hayas cambiado. Y la sombra quiere que lo recuerdes no con nostalgia dolorosa, sino con comprensión. Tal vez parte del mensaje tenga que ver con darte el permiso que nadie te dio. Permiso para sentirte cansado, para decir que no, para reconocer que algo te dolió más de lo que admitiste. Piscis, muchas veces cargas con emociones que no te pertenecen. Te adaptas, comprendes, perdonas antes de tiempo. Eso te hace compasivo, pero también te deja expuesto. La energía que se mueve ahora parece decirte que no tienes que cargarlo todo tú. Que puedes soltar un poco ese peso sin dejar de ser quien eres. Puede que el pasado regrese también a través de una persona, o al menos del recuerdo de alguien. No necesariamente para volver a ocupar un lugar en tu vida, sino para mostrarte qué aprendiste, qué repetiste, qué ya no necesitas repetir. No hay reproche en esta energía, solo observación. Entender por qué aceptaste lo que aceptaste, por qué te quedaste donde te quedaste, por qué te fuiste cuando te fuiste. Mirar eso con honestidad te devuelve poder. Con el paso de los días, podrías notar pequeños cambios internos. Reacciones más suaves, pensamientos menos duros contigo mismo. Una necesidad mayor de silencio y de conexión real. Es como si algo dentro de ti estuviera reorganizándose, acomodando piezas que llevaban tiempo fuera de lugar. No tienes que forzar nada. El mensaje no exige acción inmediata, solo presencia. Escucharte sin interrumpirte, sentir sin corregirte. La sombra del pasado no es enemiga de la luz, es parte de ella. Donde hubo sombra, hubo experiencia. Donde hubo experiencia, hay sabiduría. Lo que hoy se mueve en tu interior no busca llevarte atrás, sino darte raíces más profundas para seguir adelante. Cuando aceptas de dónde vienes, tu camino hacia adelante se vuelve más claro, más auténtico. Quizás aún no comprendas del todo qué quiere decirte esta energía. Y está bien. Hay mensajes que no se entienden con la mente, sino con el cuerpo y el tiempo. Llegan en capas, se revelan poco a poco. Un día, sin darte cuenta, reaccionas distinto ante algo que antes te hería. Otro día, te eliges a ti sin culpa, y entonces entiendes que algo se sanó. No hay cierre definitivo, porque el proceso sigue abierto. La sombra se transforma, pero su enseñanza permanece. Tu camino continúa con más conciencia, más compasión, más espacio interno.
Todavía hay recuerdos por integrar, emociones por abrazar, silencios por escuchar. Nada de eso es un error. Es parte de tu evolución. Y mientras sigas caminando con esta atención suave hacia ti mismo, la energía seguirá acompañándote, recordándote que incluso lo que regresa del pasado puede convertirse en una guía silenciosa hacia una versión más plena de ti. Y aún así, la sombra no se ha ido del todo. Permanece cerca, no como una amenaza, sino como una presencia silenciosa que observa cómo reaccionas ahora, cómo respiras distinto, cómo ya no huyes de ciertas emociones. Hay recuerdos que quizá pensabas superados, pero que solo estaban dormidos. No regresan para doler igual, regresan para que los mires desde la persona en la que te has convertido. Eso cambia todo. Porque ya no eres aquel niño que esperaba respuestas sin saber cómo pedirlas. Ahora tienes palabras, intuición y una sensibilidad mucho más profunda que entonces. Es posible que en algún momento reciente hayas sentido una extraña contradicción interna. El deseo de avanzar y al mismo tiempo una nostalgia inexplicable que te detenía, como si algo del pasado tirara suavemente de tu energía. No era para impedirte el paso, sino para preguntarte si estabas caminando siendo fiel a ti. La sombra no juzga, solo señala. Te muestra aquello que una vez callaste, aquello que aceptaste sin estar listo, aquello que dejaste atrás sin despedirte. Piscis, tú guardas memorias emocionales con una intensidad especial. No las recuerdas como hechos, las recuerdas como sensaciones. Un mismo olor puede devolverte a una tarde entera de la infancia. Una canción puede abrir una herida que parecía curada. Eso no es debilidad, es una forma profunda de conexión con la vida. Pero durante mucho tiempo aprendiste a protegerte apagando partes de ti. Hoy, la energía sugiere algo distinto. No apagar, sino sostenerte con más amor. Tal vez el mensaje importante de esta sombra sea recordarte que no todo lo que terminó fue un fracaso. Algunas cosas cumplieron su función y se fueron. Algunas personas despertaron partes de ti que necesitaban ser vistas, aunque luego no se quedaran. Incluso los momentos más dolorosos te enseñaron a distinguir lo que ahora sí mereces. Honrar eso es una forma de cerrar ciclos sin violencia interna. Hay una parte de ti que sigue esperando permiso para descansar emocionalmente, para dejar de analizar cada reacción, cada palabra, cada silencio. La sombra viene a susurrarte que no tienes que estar siempre alerta, que puedes bajar la guardia un poco, que no todo vínculo termina en pérdida y que no todo recuerdo trae peligro. Cuando confías en tu intuición, sabes cuándo abrirte y cuándo protegerte. Esa sabiduría ya vive en ti. Conforme sigas escuchando este mensaje interno, puede que notes sueños más vívidos, pensamientos más profundos justo antes de dormir, o una necesidad repentina de poner palabras a lo que sientes. Escríbelo, aunque no tenga forma. Llora si es necesario, aunque no sepas por qué. Todo eso es movimiento interno. Nada está roto. Algo se está reordenando. La sombra no exige respuestas inmediatas, solo honestidad. Si algo aún duele, reconócelo. Si algo aún pesa, míralo con compasión. No para revivirlo, sino para integrarlo. Cuando integras, dejas de luchar contra partes de ti mismo. Y cuando dejas de luchar, la energía fluye con más suavidad. Quizá con el tiempo te des cuenta de que esa sombra que tanto temías es también la guardiana de tus límites, de tu autenticidad, de tu capacidad de sentir profundamente. Gracias a ella sabes lo que no quieres repetir. Gracias a ella puedes elegir distinto. No es una carga, es una maestra silenciosa.
El camino sigue abierto. No hay un punto final claro, porque tu evolución no se detiene. Lo importante es que ahora caminas con más conciencia de ti, con menos culpa por sentir, con más respeto por tu historia. La sombra ya habló. El mensaje está en movimiento dentro de ti. Y mientras continúes escuchándote sin prisa, el proceso seguirá revelando, poco a poco, nuevas formas de estar en paz contigo mismo. Y mientras esa sombra continúa acompañándote, empiezas a notar algo sutil pero poderoso. Ya no pesa igual. No se pega a tu espalda como antes, no te encierra el pecho de repente. Ahora camina a tu lado, a veces delante, a veces detrás, como si respetara tu ritmo. Hay días en los que casi no la sientes y otros en los que vuelve con recuerdos muy concretos, pero incluso entonces hay una diferencia enorme. Ya no te pierdes dentro de ellos. Los observas, los atraviesas, respiras. Tal vez recuerdes una tarde antigua, una calle estrecha donde el sol caía de lado. Niños corriendo sin preocuparse del tiempo. Recuerdas el sonido de una pelota golpeando la pared, el olor del pan caliente escapando de una bolsa de papel, una voz adulta llamando desde una ventana. En aquel momento no sabías que estabas guardando eso para el futuro. No sabías que esas imágenes serían refugio y a veces herida. La sombra trae esas escenas no para hacerte caer en la tristeza, sino para reconectar con algo puro que sigue vivo en ti, tu capacidad de sentir sin defensas. Piscis, durante mucho tiempo te enseñaron a ser fuerte de una manera que no ibas contigo. Te dijeron que siguieras adelante, que no miraras atrás, que no te detuvieras en lo que dolía. Y tú obedeciste, te hiciste hábil en ayudar a otros mientras ignorabas tus propias grietas. Te volviste experto en comprender emociones ajenas, mientras minimizabas las tuyas. La sombra regresa para preguntarte, con infinita suavidad, ¿y tú cuándo? Quizá en estos días te asalte una sensación extraña, como si algo dentro pidiera ser escuchado sin interrupciones. No es ansiedad exactamente, tampoco tristeza pura. Es más bien una nostalgia sin nombre, una emoción antigua que no encuentra palabras. No intentes callarla. Déjala estar. Esa emoción es el mensaje. Viene a recordarte que tu sensibilidad no es un problema que resolver. Es un lenguaje que aprender a hablar contigo mismo. Puede que te sorprendas perdonando cosas que juraste no volver a tocar. No porque las justifiques, sino porque ya no necesitas cargar con ese peso. El perdón, en tu caso, no llega como una decisión mental, llega como un cansancio profundo de sostener el dolor. Y cuando sueltas, algo se aligera por dentro. La sombra observa ese gesto en silencio. Eso también es parte del mensaje importante que trae. No todo cierre necesita palabras. Algunos ocurren en el cuerpo, en el alma, de repente, sin anuncio. Hay una ternura nueva en la forma en que te miras. Tal vez todavía no sepas nombrarla, pero está ahí. Empiezas a tratarte con la misma compasión que siempre diste a otros. Cuando te equivocas, ya no te castigas con tanta dureza. Cuando recuerdas, ya no te juzgas por haber sentido demasiado. Esa es una sanación lenta, casi invisible, pero real. A veces la sombra se manifiesta como una persona del pasado, un nombre que aparece sin aviso, un rostro que cruza tu mente antes de dormir. Otras veces es una versión antigua de ti mismo, aquella que creyó que debía conformarse, que debía esperar, que no merecía más. No vuelven para quedarse. Vuelven para despedirse correctamente, para que puedas decir aquello que en su momento quedó atascado en la garganta. Escucha con atención lo que tu intuición te susurra en los momentos de calma. No busca confundirte,
busca alinearte. Si algo ya no resuena, aléjate sin culpa. Si algo te llama con suavidad, acércate sin miedo. La sombra no empuja, no obliga, solo ilumina lo que aún estaba escondido, lo que necesitaba ser visto para dejar de controlarte desde las profundidades. Puede que no haya una revelación dramática ni un cierre definitivo. Y eso está bien. Lo que ocurre ahora es más sutil y por eso mismo más transformador. Es un cambio interno, una reorganización emocional, como cuando ordenas una habitación vieja y descubres objetos que no sabías que conservabas. Algunos los guardas con cariño, otros los dejas ir, agradeciendo lo que fueron. Sientes poco a poco que tu camino no está bloqueado. Tal vez estuvo nublado, quizás lleno de dudas, pero nunca detenido. Tu historia no te persigue, te acompaña, y tú decides cómo relacionarte con ella a partir de ahora. La sombra ya no manda, tú eliges. No hay un final cerrado porque no hace falta. La vida sigue escribiéndose a cada paso, a cada respiración consciente, a cada emoción aceptada sin resistencia. La energía permanece abierta, en movimiento, como el mar que tanto te representa. Y mientras sigas escuchando tu mundo interno con honestidad y ternura, el mensaje seguirá desplegándose, capa por capa, guiándote con suavidad hacia una versión de ti que ya no le teme a su propia profundidad. Y en ese despliegue lento, casi imperceptible, empiezas a entender que la sombra nunca vino a asustarte. Vino a acompañarte en un tramo delicado del camino, cuando la luz por sí sola no alcanzaba a mostrarlo todo. Hay partes del alma que solo se revelan en la penumbra, cuando el ruido baja y los recuerdos se atreven a respirar. Tú lo sabes, aunque no siempre lo sepas explicar. Lo sientes en el pecho, en ese silencio interno que aparece justo antes de dormir, cuando el mundo deja de pedirte cosas. Puede que sin darte cuenta hayas empezado a caminar diferente. No más rápido, no más lento, sino más presente. Hay decisiones pequeñas que ahora tomas desde otro lugar. Ya no desde el miedo a perder, sino desde el respeto por ti. Y eso es nuevo. Antes, una sombra del pasado podía desarmarte durante días. Hoy, tal vez, te sacude un momento, pero luego pasa. Deja una reflexión, no una herida abierta. Ese cambio es profundo, aunque no siempre visible desde fuera. ¿Recuerdas momentos en los que te sentiste invisible, sobre todo en la infancia? Quizá cuando necesitabas una palabra y no llegó, cuando aprendiste a consolarte solo, imaginando mundos alternos, refugiándote en la sensibilidad. Esa niña interior, ese niño interior sigue ahí. No está roto. Está esperando algo muy simple, que no lo abandones de nuevo ahora que ya eres adulto. La sombra trae ese recuerdo para sanar, no para señalar culpas. Hay días en los que la nostalgia se presenta sin aviso. No como tristeza, sino como una dulzura pesada. Un recuerdo feliz que duele un poco porque ya no es igual. Un olor que despierta lágrimas que no sabías que estaban guardadas. Permítelas. No te debilitan, al contrario, te devuelven humanidad. Piscis necesita sentir para no perderse. Cuando bloqueas eso, te desorientas. Cuando lo aceptas, te alineas. Tal vez te preguntes por qué ciertas personas regresan a tu mente justo ahora. No siempre quieren volver a tu vida, pero sí cumplir una función pendiente. Mostrarte cuánto has cambiado. Confirmarte que ya no tolerarías lo mismo. Eso también es protección. A veces la protección no evita el recuerdo, evita que el recuerdo te controle. Sientes una intuición más clara, aunque más silenciosa. Ya no grita, susurra. Y para escucharla, estás aprendiendo a quedarse quieto por dentro, a no llenar cada vacío con explicaciones,
a aceptar que no todo tiene una lógica inmediata. Esa confianza es nueva y se está construyendo desde dentro, sin aplausos. Puede que haya culpa todavía, pequeños restos de viejas exigencias, pensamientos como debí hacerlo mejor, debí entender antes. La sombra te invita a mirarlos sin pelear. Eras quien eras con lo que sabías entonces, nada más. Exigirte desde el presente a tu versión pasada es una forma sutil de negarte compasión. Y tú ya no necesitas eso. Hay una suavidad creciente en tu diálogo interno. Cuando te equivocas, ya no te defines por ese error. Cuando dudas, no te llamas débil. Eso, aunque parezca pequeño, mueve montañas invisibles, porque la forma en que te hablas define la energía con la que caminas. El mensaje importante no llega como una frase clara. Llega como una sensación sostenida de ya no soy el mismo. Llega como una pausa antes de reaccionar. Llega como una respiración más profunda. Llega cuando eliges no regresar a un lugar emocional que te costó tanto dejar. Todo eso es mensaje. No esperes una señal externa dramática. Esto ocurre hacia adentro. Es un proceso íntimo, casi secreto. Quizá nadie a tu alrededor note el cambio todavía, pero tú sí, y eso es suficiente. No necesitas validación para tu crecimiento. La sombra empieza a disiparse lentamente, no porque desaparezca, sino porque se integra. Deja de ser algo aparte, se convierte en sabiduría, en límite, en memoria que ya no sangra, y tú avanzas así, entero, con luz y con sombra conviviendo sin guerra. Tu camino sigue abierto, no como una promesa lejana, sino como un presente que se construye paso a paso. No hay urgencia, no hay que demostrar nada, solo continuar escuchándote, cuidándote, eligiéndote incluso en los momentos en que el pasado toca a la puerta, porque ahora sabes abrir sin dejar que te arrastre, y así sin cerrar la historia sigues andando, con el corazón más honesto, la mirada más suave y la certeza interna de que todo lo vivido, incluso lo oscuro, te trajo hasta aquí. La energía permanece en movimiento. El mensaje sigue desplegándose. Y tú estás listo para recibirlo, a tu ritmo, sin miedo, sin prisa. Y sigues, casi sin darte cuenta, entrando en una etapa donde el silencio ya no asusta. Antes, el silencio llenaba de preguntas, de recuerdos bruscos, de imágenes que no pedían permiso para aparecer. Ahora es distinto. El silencio se vuelve un espacio seguro, un lugar donde descansar sin sentir que algo falta. En ese silencio empiezas a comprender que muchas de las sombras que te acompañaron no eran enemigos, sino señales de partes internas que pedían atención, ternura, tiempo. Hay memorias que regresan con una textura diferente. No llegan como golpes, llegan como suspiros. Recuerdos de tardes largas, cuando el tiempo parecía infinito y el mundo cabía en una calle, en un patio, en una habitación pequeña iluminada por una ventana. Quizá ves tus manos más pequeñas, quizá escuchas una risa lejana que podría haber sido la tuya. No hay dolor ahí, solo una melancolía suave, como la lluvia fina que no moja del todo, pero te obliga a bajar la velocidad. Piscis, hay algo que siempre supiste y que ahora empiezas a aceptar sin resistencia. Tu corazón almacena historias que no se borran, se transforman. No eres de pasar páginas cerrando los ojos, tú lees hasta el final, aunque duela, aunque tarde. Esa profundidad te ha hecho sentir vulnerable muchas veces, pero también te ha dado una capacidad de comprensión que otros no tienen. Ahora empiezas a usarla también contigo. Puede que en este proceso aparezca una sensación extraña de cansancio emocional. No es agotamiento por exceso, es cansancio por soltar. Soltar viejas defensas, viejas narrativas, viejos dolores que ya no necesitan ser sostenidos.
El cuerpo lo siente primero. Tal vez necesites más descanso, más pausas, más momentos de desconexión. No es retroceso, es integración. La sombra del pasado se vuelve más transparente. Ya no ocupa todo el espacio. Permite que la luz atraviese incluso los recuerdos más densos. Empiezas a ver que hubo belleza incluso en lo incompleto, que hubo amor incluso cuando terminó, que hubo protección incluso cuando no supiste reconocerla. Esa comprensión no justifica lo que te hirió, pero suaviza la carga que llevabas encima. A veces te descubres hablando contigo en silencio, como si cuidaras a alguien querido. Y en cierto modo lo estás haciendo. Estás cuidando a esa parte que aprendió a sobrevivir siendo invisible, siendo complaciente, siendo fuerte demasiado pronto. Ahora ya no hace falta. Ahora puedes existir sin demostrar nada. Eso trae una calma nueva, profunda, casi sagrada. Puede que aún haya momentos de duda. No desaparecen de un día para otro. Pero cuando llegan, ya no te atrapan por completo. Sabes que son nubes pasajeras, no verdades absolutas. Sabes esperar. Sabes escucharte. Sabes retirarte cuando algo no vibra igual. Esa sabiduría no vino de la teoría. Vino de vivir, de caer, de sentir, de volver a empezar muchas veces. Hay una sensibilidad renovada en la forma en que percibes a los demás. Intuyes quién está siendo honesto, quién se esconde, quién necesita espacio. Y empiezas a respetar eso sin absorberlo todo. Antes cargabas emociones ajenas como si fueran tuyas. Ahora distingues mejor. Eso también es sanación. El mensaje importante que trae la sombra no se dice con palabras claras, se siente como una certeza tranquila. Ya no tienes que repetir lo que dolió para aprender. Ya aprendiste. Ahora puedes elegir caminos nuevos sin culpa, sin miedo a traicionar lo que fuiste. Honras tu pasado sin quedarte atrapado en él. El tiempo empieza a sentirse distinto. Menos urgente, menos pesado. Como si el reloj interno se hubiera ajustado a tu ritmo real y no al que te impusieron. Hay paciencia en ti. Hay una aceptación serena de que todo se acomoda cuando dejas de forzarlo. Esa confianza no es ingenua. Nace de haber atravesado noches largas y haber salido con el corazón intacto. La sombra se convierte en un recordatorio suave, no en una amenaza. Te recuerda de dónde vienes, no para atarte, sino para mostrarte lo lejos que has llegado. Y tú continúas, sin finales dramáticos ni comienzos ruidosos, simplemente avanzando, respirando, sintiendo. El camino no se cierra aquí. No hay un punto definitivo donde todo queda resuelto. Y eso está bien. Estás en movimiento, en un proceso vivo, donde cada paso revela un poco más de ti. Mientras sigas mirándote con honestidad y cuidado, la energía seguirá fluyendo. La historia sigue abierta. Y tú sigues caminando dentro de ella, más completo, más consciente, más en paz con tu propia profundidad. Y continúas avanzando por este territorio interno que antes parecía demasiado profundo, demasiado frágil, demasiado cargado de ecos. Ahora ya no. Ahora caminas ahí como quien conoce el terreno. Con respeto, sí, pero sin miedo. Hay algo nuevo en tu forma de habitarte. Una calma que no viene de tener todas las respuestas, sino de haber dejado de exigírtelas. Esa es una madurez silenciosa que pocos notan desde fuera, pero que tú sientes en cada decisión pequeña, en cada límite que pones sin explicarte, en cada vez que eliges no volver a un lugar emocional que ya no te cuida. La sombra del pasado sigue apareciendo de vez en cuando, pero ya no invade. Es como el recuerdo de una vieja canción que suena lejos. Sabes que existe, reconoces su melodía, pero no te arrastra. Antes esa canción podía romperte el pecho.
Hoy solo te recuerda quién fuiste y cuánto sentiste. Y hay dignidad en eso. No te endureciste para sobrevivir, aprendiste a suavizarte sin romperte. Hay una imagen que vuelve una y otra vez, quizás sin que la busques. Una habitación antigua, una luz entrando por la ventana, polvo flotando en el aire, tal vez alguien llamando tu nombre desde otra parte de la casa. Esa imagen contiene una emoción muy específica, la sensación de estar a salvo por un instante, aunque el mundo fuera incierto. La sombra trae ese recuerdo para mostrarte que la seguridad no siempre vino de fuera. Muchas veces la creaste tú imaginando, soñando, sintiendo profundamente. Esa capacidad sigue intacta. Piscis, tu infancia te enseñó a leer entre líneas, a percibir cambios de ánimo, a adaptarte. Eso te volvió empático, pero también te cargó de responsabilidades que no te correspondían. Hoy, cuando el pasado regresa, no lo hace para reclamarte nada, sino para devolverte partes que habías entregado para encajar. Partes suaves, creativas, sensibles, que ahora puedes recuperar sin pedir permiso. Puede que últimamente te sientas más selectivo con tu energía. No es frialdad, es conciencia. Ya no te entregas por completo a cualquiera. Ya no explicas tus silencios. Ya no te quedas donde tienes que encoger el alma. Y aunque a veces aparece culpa por eso, la sombra te recuerda algo esencial. Cuidarte también es un acto de amor. Hay noches en las que el cuerpo recuerda antes que la mente. Un nudo en el estómago, una presión en el pecho, un suspiro largo que sale sin razón aparente. No lo frenes. Es el cuerpo soltando historias antiguas, emociones que no pudieron expresarse en su momento. Cada exhalación larga es una despedida silenciosa. Cada respiración profunda es una bienvenida a algo nuevo, aunque aún no tenga nombre. Empiezas a notar que ya no necesitas entender todo para seguir adelante, que hay procesos que se completan solos cuando dejas de intervenir con miedo. La sombra te enseñó eso. Cuando intentas iluminarlo todo a la fuerza, te cansas. Cuando aceptas la penumbra, el camino se revela poco a poco. No todo lo que vuelve del pasado quiere quedarse. Algunas memorias solo quieren ser vistas una última vez, reconocidas sin juicio, abrazadas sin drama. Tú eres capaz de eso ahora. Antes querías respuestas, ahora ofreces presencia. Y esa diferencia cambia radicalmente la forma en que el pasado se integra en tu presente. Hay una autoestima más silenciosa creciendo en ti. No se basa en logros externos ni en validación ajena. Se apoya en algo mucho más profundo: el respeto por tu propia historia. Sabes lo que sobreviviste. Sabes lo que sentiste. Sabes lo que te costó seguir abierto cuando hubiera sido más fácil cerrarte. Eso te da una fortaleza suave, flexible, real. La sombra ya no te empuja a mirar atrás con dolor, sino con comprensión. Te muestra que incluso en los momentos más confusos estabas haciendo lo mejor que podías, que no te fallaste. Te defendiste como supiste, y ahora, con más recursos internos, puedes elegir distinto sin pelear con quien fuiste. El camino sigue desplegándose sin prisa. No hay urgencia en resolverlo todo hoy. Hay una confianza incipiente en los tiempos de la vida, en los ciclos internos, en esa forma tan tuya de procesar las cosas lentamente, pero hasta el fondo. Lo que tarda en llegar a ti, cuando llega, se queda de verdad. La energía permanece abierta, como una conversación que no termina, como una puerta entreabierta por donde entra aire nuevo. No necesitas cerrarla. Tampoco necesitas definir lo que vendrá. Basta con seguir escuchándote, respetando tus ritmos, honrando tu sensibilidad como el don que siempre fue. Y así continúas,
sin un final marcado, sin una conclusión rígida. Caminas con todo lo que eres: luz, sombra, memoria, intuición. Caminas sabiendo que tu profundidad no es un obstáculo, es tu hogar. Y mientras sigas avanzando con esa suavidad consciente, la historia seguirá escribiéndose sola, paso a paso, respiración a respiración, sin miedo al pasado y sin prisa por llegar. Y aún así, incluso después de todo lo atravesado, sientes que algo sigue moviéndose por dentro, como una corriente suave que no se detiene, no empuja, no exige, simplemente fluye. Hay días en los que te descubres mirando al vacío, no porque estés perdido, sino porque por primera vez no necesitas huir de tus propios pensamientos. En ese espacio aparentemente vacío aparecen comprensiones pequeñas, casi invisibles, pero profundamente transformadoras. La sombra del pasado ya no se anuncia con sobresaltos. A veces llega como un pensamiento fugaz mientras lavas los platos, como una imagen breve al escuchar una voz específica en la calle, como una emoción que se despierta sin causa lógica. Antes eso te desorganizaba. Ahora lo reconoces, le das espacio y sigues. Ese gesto tan simple es el resultado de un proceso largo que no siempre fue amable contigo, pero que te enseñó a sostenerte. ¿Recuerdas momentos en los que deseaste que alguien te protegiera? Que alguien viera lo que sentías sin que tuvieras que explicarlo. Tal vez esperaste eso de personas que no podían darlo. Tal vez aprendiste demasiado pronto a no pedir. La sombra trae esos recuerdos no para reabrir la herida, sino para mostrarte algo esencial. Hoy tú puedes ser esa protección que faltó. Hoy puedes escucharte con la atención que necesitabas entonces. Piscis, hay una sensibilidad ancestral en ti, como si llevaras memorias emocionales que no te pertenecen solo a ti. A veces sientes más de lo que corresponde al momento presente. No es debilidad, es una capacidad profunda de resonancia. El aprendizaje ahora es no ahogarte en ella, sino navegarla. Y lo estás haciendo, poco a poco, sin manual, con intuición pura. Puede que haya instantes en los que una tristeza antigua aparezca sin explicación. No dura mucho, pero deja una huella. No intentes expulsarla. Esa tristeza no busca quedarse, busca ser reconocida. Es una emoción que estuvo callada demasiado tiempo. Al permitirle existir sin dramatizarla, algo se libera en tu interior. Es un gesto de respeto hacia tu propia historia. Hay un cambio silencioso en la manera en que recuerdas a ciertas personas. Ya no las idealizas ni las rechazas con rabia. Las ves humanas, limitadas, a veces perdidas. Y al hacerlo, te liberas de tener que cargar con interpretaciones rígidas. Eso no significa reconciliarte externamente. Significa dejar de cargar con una versión interna que te ataba emocionalmente. Empiezas a sentir gratitud por cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas. Una tarde tranquila, un mensaje sincero, un momento de calma sin expectativas. No es conformismo, es presencia. Estás aprendiendo a habitar el ahora sin que el pasado lo invada ni el futuro te angustie. Eso, para un alma profunda como la tuya, es un logro inmenso. La sombra ya no grita, susurra. Y cuando susurra, no habla de miedo, habla de cuidado. Te recuerda cuándo parar, cuándo alejarte, cuándo descansar. Se convierte en una aliada silenciosa que te ayuda a no repetir viejas dinámicas. Gracias a ella, reconoces más rápido cuando algo no es para ti. Cuando una situación toca una herida vieja en lugar de nutrirte. Hay una ternura nueva en tu forma de existir. No una ternura ingenua, sino consciente. Sabes que el mundo puede ser duro, pero eliges no endurecerte. Sabes que puedes sentir profundamente, pero ya no te abandonas en ello. Te sostienes,
Ese equilibrio se construyó con tiempo, con caídas, con muchas noches de preguntas sin respuesta. Y ahora empieza a darte paz. Tal vez aún sientas en algunos momentos que algo quedó inconcluso, que hay capítulos que no se cerraron de la forma que imaginabas. Eso es cierto, pero también es cierto que no todos los cierres vienen con explicaciones claras. Algunos llegan como una aceptación silenciosa, como un ya no duele igual, como un ya no necesito volver ahí. Eso también es cierre, aunque no venga con ceremonia. El pasado ya no es una sombra que te persiga. Es un paisaje que quedó atrás mientras avanzabas. A veces lo miras, reconoces sus formas, recuerdas lo que sentiste. Luego sigues caminando. No hay traición en eso. Hay evolución. Honras lo vivido sin quedarte atrapado en ello. Tu camino no se vuelve más simple, pero sí más honesto. Ya no te exiges ser menos sensible. Ya no te castigas por necesitar tiempo. Ya no dudas tanto de lo que sientes. Eso te coloca en un lugar interno más estable, aunque por fuera nada espectacular haya cambiado. Y eso es lo más real. La energía sigue abierta. No hay conclusión tajante ni moraleja final. Solo un proceso vivo que continúa desarrollándose mientras respiras, mientras sientes, mientras eliges con más conciencia. Tu historia sigue escribiéndose sin prisa, sin ruido, guiada por una intuición que ahora confías en escuchar. Y así sigues, caminando con todo lo que eres, sin separarte de tus sombras ni depender de ellas. Caminas con una calma nueva, con una profundidad que ya no te asusta, con la certeza silenciosa de que incluso en los momentos más oscuros supiste encontrar una forma de seguir siendo tú. El camino permanece, la energía se mueve y tú continúas, presente, atento, abierto, sin miedo al pasado y sin necesidad de definir el final, y continúas avanzando en esta marea interna con una sensibilidad cada vez más consciente, como si por fin hubieras aprendido a nadar en tus propias aguas sin tragarte el océano entero. Hay algo profundamente transformador en reconocer que no todo sentimiento necesita ser resuelto. Algunos solo necesitan ser sentidos y dejados pasar. Antes luchabas contra eso, ahora lo permites. Y en ese permiso hay una paz nueva, frágil pero auténtica. La sombra del pasado ya no se presenta como una amenaza oscura, sino como una figura conocida que sabe cuándo acercarse y cuándo retirarse. A veces trae una imagen concreta, una mochila antigua apoyada en el rincón de una habitación, un cuaderno con hojas dobladas, una fotografía ligeramente gastada por el tiempo. No son recuerdos al azar, son símbolos de etapas donde hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Mirarlos ahora no duele igual, porque ya no te juzgas desde ellos. Piscis, hay algo que estás empezando a comprender con el corazón y no con la mente. Sobrevivir también fue una forma de amor propio, aunque en aquel entonces no lo pareciera. Te adaptaste, aprendiste a leer silencios, a sentir ambientes, a protegerte sin escudos visibles. Eso te marcó, sí, pero también te dio una profundidad que ahora te sostiene. La sombra regresa para que reconozcas esa fuerza escondida. Puede que en estos días sientas una necesidad mayor de intimidad contigo mismo. No soledad, intimidad. Momentos sin explicar, sin compartir, sin traducir lo que sientes para otros. Eso no es aislamiento, es integración. Estás recogiendo partes dispersas de ti para volver a habitarlas con más presencia. El ruido externo empieza a perder poder cuando el mundo interno se ordena. Hay recuerdos que aún traen una punzada breve, como un reflejo antiguo del cuerpo. Situaciones donde sentiste que no eras suficiente,
que debías esforzarte más para merecer atención, cariño, seguridad. La sombra no viene a confirmar esa historia, viene a desmontarla. Hoy puedes ver que nunca fue falta tuya, que muchas carencias no tenían nada que ver contigo, aunque las cargaras como si sí. Empiezas a notar que tu diálogo interno cambia de tono. Donde antes había reproche, ahora hay comprensión. Donde antes había prisa, ahora hay paciencia. No siempre, no de forma perfecta, pero lo suficiente como para marcar una diferencia real. Te hablas con más honestidad y menos dureza. Y eso reorganiza tu energía sin que tengas que hacer nada espectacular. A veces surge una tristeza suave al pensar en lo que pudo ser y no fue. No es amargura, es duelo. Duelo por versiones de ti que no llegaron a desarrollarse, por caminos que no se eligieron. Permitirte ese duelo es un acto de respeto. No significa arrepentimiento, significa reconocer que hubo deseos legítimos que también merecen espacio, aunque no se hayan concretado. La sombra del pasado, en ese sentido, actúa como guardiana de tu verdad emocional. No te deja engañarte con narrativas simplistas. Te recuerda que eres complejo, contradictorio, sensible, y que todo eso, lejos de ser un problema, es parte de tu esencia más genuina. Cuando aceptas eso, dejas de compararte tanto, de exigirte encajar en moldes que nunca fueron para ti. Hay una intuición más afinada que te guía sin hacer ruido. No te dice exactamente qué hacer, pero sí qué evitar. Reconoces más rápido cuando una situación se siente forzada, cuando una relación se sostiene desde el miedo, cuando un deseo no nace de ti. Esa claridad no vino gratis, se gestó en cada experiencia pasada que ahora comprendes con mayor compasión. El cuerpo también participa de este proceso, tal vez con suspiros largos, con necesidad de moverte más despacio, con momentos de cansancio inexplicable seguidos de una calma profunda. Escúchalo. El cuerpo recuerda lo que la mente olvidó. Cada señal es una invitación a cuidarte sin condiciones. No hay una meta clara en este camino, y eso deja de angustiarte. Empiezas a entender que tu proceso no es lineal, que avanza en espirales, que a veces vuelve a tocar puntos conocidos desde una conciencia distinta. Volver no es fracasar, es mirar desde un lugar más alto. La historia no se cierra porque no necesita cerrarse. Está viva, evoluciona contigo. Y mientras sigas permitiéndote sentir sin huir, recordar sin quedarte atrapado, avanzar sin negarte, la energía seguirá fluyendo de forma natural. Sigues caminando, con una mirada más suave hacia atrás y una presencia más sólida en el ahora. La sombra ya no te define. Te acompaña como un recordatorio silencioso de todo lo que atravesaste y de la capacidad profunda que tienes para transformarlo en conciencia. El camino permanece abierto. Tú permaneces en movimiento, y en esa continuidad tranquila, sin urgencias ni finales forzados, sigues siendo fiel a ti, paso a paso, respiración a respiración. Y sigues, porque todavía hay capas que desean ser tocadas con suavidad, no arrancadas. Hay memorias que no piden explicaciones, solo presencia. Recuerdos que se activan sin aviso, como cuando un olor antiguo. Pan caliente al amanecer, ropa limpia secándose al sol, el polvo tibio de una calle tranquila. Atraviesa el pecho y por un segundo te devuelve a un tiempo donde todo parecía más simple, aunque no lo fuera. Ahí la sombra del pasado vuelve a aparecer, no como un peso, sino como una llave. Tal vez te sorprende darte cuenta de que algunas heridas ya no arden igual. Siguen ahí, sí, pero ahora hablan en otro tono. Antes gritaban, ahora susurran, y cuando susurran, puedes escucharlas sin miedo.
comprendes que no todas las cicatrices quieren desaparecer. Algunas solo quieren ser reconocidas como parte de tu historia, no como defectos, sino como marcas de viaje. Hay un momento interno, muy íntimo, en el que te permite sentir orgullo silencioso por haber llegado hasta aquí. No lo anuncias, no lo exhibes. Lo sientes por dentro, casi con pudor, porque sabes cuántas veces pensaste que no podrías, cuántas noches te dormiste sosteniendo emociones que no sabías nombrar. ¿Cuántas veces fuiste demasiado fuerte cuando en realidad necesitabas que alguien te cuidara? Esa conciencia no te endurece, al contrario, te vuelve más tierno contigo. La sombra trae imágenes sueltas, casi cinematográficas. Una tarde larga, un juguete olvidado en un cajón, la sensación de esperar a alguien que tardaba en volver. No hay reproche en esas escenas, solo honestidad. Ahí nació tu sensibilidad, ahí se formó tu manera de amar, de intuir, de percibir lo que otros no dicen. Entiendes que tu forma de sentir no fue un error, fue una estrategia de supervivencia que hoy se convierte en sabiduría. En este punto, algo muy sutil cambia. Dejas de preguntarte por qué te tocó vivir ciertas cosas y empiezas a preguntarte para qué te transformaron de esta manera. No como una búsqueda espiritual forzada, sino como un reconocimiento orgánico. Te das cuenta de que hay personas que llegan ahora a tu vida porque tú ya no eres el mismo. Hay límites que puedes poner sin culpa. Hay silencios que ya no te asustan. Sigues sintiendo nostalgia, sí, pero ya no te arrastra. La nostalgia se vuelve un puente, no un ancla. Te permite honrar lo que fue sin quedarte atrapado ahí. Y en ese equilibrio empiezas a respirar diferente, más profundo, más real, como si el pecho tuviera por fin espacio para expandirse sin miedo a colapsar después. La sombra del pasado te observa con una especie de respeto nuevo. Ya no necesita empujarte. Sabe que aprendiste a caminar solo. Te recuerda que eres más fuerte de lo que imaginabas, pero también más sensible de lo que te permitías aceptar. Y esa combinación, lejos de ser una contradicción, es tu mayor coherencia. Hay días en los que todo esto se siente claro, y otros en los que parece difuso. No pasa nada. La integración no ocurre de una sola vez. Se da en pequeñas revelaciones, en gestos cotidianos, en decisiones aparentemente simples que antes habrían sido imposibles. Elegir descansar sin culpa. Decir que no sin explicarte demasiado. Escucharte sin invalidarte. Tu diálogo interno ahora tiene pausas. Ya no es un monólogo acelerado. Hay silencios donde ocurre lo más importante. En esos silencios, la intuición se acomoda, el cuerpo se relaja, la emoción encuentra su lugar. No huyes de lo que sientes, tampoco te ahogas en ello. Aprendiste a sostenerte. La sombra trae un último mensaje, pero no en forma de palabras. Llega como una sensación, la certeza de que no tienes que volver a demostrar nada. Que tu valor no depende de cuánto resistas ni de cuánto des, que mereces recibir sin justificar. Esa sensación se instala despacio, casi con timidez, pero una vez que llega, no se va. Te miras internamente con otros ojos, no con idealización, tampoco con dureza, con una comprensión adulta que abraza a tu versión más pequeña. Esa niña o ese niño interior deja de pedir permiso para existir. Ya no se esconde. Sabe que ahora hay un lugar seguro dentro de ti. El camino no se detiene aquí. No hay fuegos artificiales ni cierre definitivo. Solo una continuidad serena. La historia sigue escribiéndose en presente, con menos miedo y más honestidad. La sombra se integra, se diluye en la experiencia, se vuelve memoria consciente. Y así avanzas, sin negar lo vivido,
sin cargarlo como condena. Avanzas con la calma de quien ya no corre para escapar de sí mismo. El pasado ya habló. Tú escuchaste. Ahora sigues caminando, abierto, sensible, despierto, sabiendo que lo que viene no necesita ser controlado, solo vivido. Y en ese paso constante, suave pero firme, el proceso continúa, naturalmente, a su tiempo.